Festival Mi Pueblito, San Miguel Zapotitlán. Cuídate, que quiero abrazarte otra vez. El Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2021, por mi conducto, les saluda y les da la bienvenida al homenaje que ofrecemos al profesor Carlos Ramón Cital García, en el que con el mayor de los gustos les compartiremos la lectura y disertación de su libro Idilio en la Utopía de Topolobampo. Idilio en la Utopía de Topolobampo es una historia de amor que alcanza la clasificación de novela histórica porque logró pintar muy bien la vida, la gente, costumbres, hechos y lugares de nuestra región en un entorno de hace más de 100 años, lo que la convierte en un documento de interés además de literario, etnográfico e histórico. En Idilio en la Utopía de Topolobampo, Carlos Ramón Cital García logró amalgamar datos, temas y conceptos tan diversos de su tierra natal que al menos quien sea o se diga que es del norte de Sinaloa no podrá escapar al interés que provoca su lectura. Y para la comodidad de ustedes, la lectura y disertación de Idilio en la Utopía de Topolobampo se dividió en 4 partes que entregaremos una a una a partir de hoy. En la primera parte que hoy presentamos, incluimos el protocolo que corresponde al homenaje a Carlos Cital, así como la lectura que nos ubica en la profundidad del amor entre el Yoreme, Santiago y Margaret, una joven estadounidense, tema principal de la novela. Y en las posteriores partes 2 a 4 presentaremos la narración entreverada de los desenlaces de esa historia de amor, con las muy acertadas menciones y precisiones que el autor hace sobre la cultura yoreme y con el contenido histórico relacionado con el proyecto de la colonia socialista de Topolobampo de Albert Kimsey Owen. En este homenaje al profesor Carlos Ramón Cital García, no pretendemos hacer una relación de sus datos y logros personales, que fueron muchos y además reconocidos por todos aquellos que espero escuchen pronto este monólogo. Y no, tampoco pretendo rehacer un análisis y recuento del contenido, alcance y profundidad de su libro, porque realmente eso ya fue hecho y de manera magistral por José Armando Infante Fierro y Benigno Contreras López en sus prólogo y prefacio de esta obra de Carlos. Pensando en el Carlos escritor, sentimos que no podemos hacerle mejor homenaje que leer su obra. De ahí que los invitemos a todos ustedes a leerla. Estamos seguros que les va a gustar. Por otra parte, ante el inconveniente de no contar con el tiempo necesario para hacer una lectura amplia de este libro de Carlos, me permití seleccionar solo unos cuantos textos que consideré representativos de la narración que él nos ofrece, y así dispusimos lo necesario para presentar a ustedes la lectura y disertación sobre su libro Idilio en la Utopía de Topolobampo.
utilizando el ejemplar que me obsequió hace ya 2 años. Carlos, es para ti. Si hablamos de la historia que Carlos cuenta, personalmente le regalaría 6 calificativos. Evocadora, conmovedora, inspiradora, ricamente aderezada con cosas, lugares y hechos históricos de nuestra región Yoreme, fresca como es siempre el buen amor de juventud, y finalmente perenne, porque en mi opinión esta novela tendrá una larga vigencia en nuestra región por su propia narrativa de la sui generis historia de amor que cuenta, amalgamada con datos históricos, nombres de lugares, personas, plantas, remedios, alimentos, utensilios, accesorios y además eventos, situaciones, actos y hechos reales y posibles, protagonizados, digamos, por las figuras icónicas, lo mismo de la cultura y estructura social yoreme que de los integrantes conocidos de la colonia americana de hace más de un siglo. Por otra parte, los hilos conductores que se advierte a primera vista en la obra de Carlos son el profundo amor de Margaret y Santiago, los 2 protagonistas principales, así como el proceso de evolución cultural de Santiago, resaltado por su calidad de yoreme, y las vidas que transcurren en su pueblo natal y en la colonia americana de Owen. Todo esto a fines del siglo XIX. Finalmente, resalto también la forma en que estos hilos conductores fueron entrelazados, porque esto generó un relato que resultó ser, a más de una singular historia de amor, un ilustrativo viaje a través de la forma de vida yoreme y del fallido proyecto del norteamericano Albert Kimsey Owen. Siendo esta una bella historia de amor entre el yoreme Santiago Bacasegua Tágila y Margaret Kellogg, una joven norteamericana, iniciemos la lectura en el momento de su encuentro, sucedido desde la misma llegada del barco de vapor El Brisa a la bahía de Topolobampo, llevando el primer grupo de colonos norteamericanos que llegaron a fundar la colonia socialista del proyecto de Albert Kimsey Owen. Mientras los pasajeros del Brisa observaban con admiración el paisaje de la bahía, una ronda de delfines les salió al paso con alegre marcha por el lado de proa, tanto a babor como a estribor del barco. Santiago se quedó como petrificado ante una aparición que le pareció de otro mundo. Entre los pasajeros alcanzó a ver a una jovencita muy hermosa, blanca y de cabellos rubios, viendo hacia la parte del Cerro Grande donde se encontraba escondido. Por un momento pensó que esa mirada cristalina como agua de arroyo se había quedado viéndolo a él. Era una mirada de doncella dulce y sin zozobra. Santiago se quedó inmóvil, escondido en los arbustos, viendo cómo el barco se desplazaba hacia la costa, tratando de encontrar algún sitio para fondearse. Y así se hubiera quedado atrapado en una realidad suspendida, donde no le importaba el tiempo ni el espacio, hasta que su papá lo sacó de ese letargo. ¿Y ahora qué tienes?, le dijo. ¿Parece que se te apareció el nahual? Santiago, sin salir de su entorpecimiento, se había imaginado que aquella hermosa muchacha era una diosa, por lo que desde ese momento no pudo apartar esa bella imagen de su mente. Fue un amor a primera vista. Jamás había experimentado ese sentimiento y a partir de aquel instante solo deseó estar junto a esa jovencita que inundaba su vista como una aparición. Su padre comprendió lo que le había sucedido a su hijo y fue un tanto
tolerante con él. Viendo la cara de Santiago, entendió que le había brotado la llama del amor y en ese instante parecía que lo habían flechado como a un venado en el abrevadero. Antes del desembarco de los colonos, accidentalmente 2 muchachos cayeron al mar, siendo salvados de la muerte por Santiago y su padre, y luego llevados a bordo de El Brisa. Los ocupantes del barco les hacían gestos de agradecimiento a los 2 lloremes. Estos permanecían serios y parcos, pues no entendían nada de lo que les decían. Lo que Santiago sí entendió muy bien fue el gran abrazo y beso de agradecimiento que le dio la gringuita y que lo había dejado impresionado, y que luego sabría que se llamaba Margaret. Uno de los muchachos que había caído al agua resultó que era su hermano John. Por eso, de manera sincera, se acercó a Santiago y le dio el efusivo abrazo y el beso como señal de agradecimiento por haber salvado a su hermano John. Abrazo y beso que Santiago no olvidaría por el resto de su vida. En ese contacto sintió el aliento y el perfume de la hermosa jovencita. Desembarcados los colonos y luego de darles apoyo para iniciar su instalación, Santiago y su padre abordaron su canoa para regresar a El Carricito, su comunidad, y en el camino conversaron. ¿Te gustó esa Yori, verdad?, le dijo don Apolonio, rompiendo el ensueño en que se encontraba. ¿Quién?, dijo Santiago como respuesta, tratando de parecer desinteresado. La gringuita, no te hagas, ya me di cuenta de que no le quitas la vista de encima. Me gustaría que te hubieras visto la cara cuando te abrazó ayer. No sé qué buscas ahí, pero no creo que sea bueno que te enamores de esa Yori extranjera. Se trata de 2 mundos muy distintos, tú lo sabes. Si aquí no es muy conveniente fijarse en las Yoris de la región, pues con mayor razón tratándose de Yoris de tierras muy lejanas y que hablan lenguas extranjeras. Santiago escuchó a su padre, pero no pudo evitar que su pensamiento se fuera hasta aquel abrazo que le había dado Margaret y que luego sellaría con un beso. En el campamento de los colonos, cuando las jóvenes se preparaban para descansar, Susie, una de las amigas de Margaret, le dijo: ¿te fijaste en la manera que te veía el indio Santiago? ¿Qué tiene de especial?, preguntó la joven, tratando de minimizar el tema. No está mal el muchacho, se ve fuerte, varonil y es apuesto, pero de una clase distinta a todos los de nuestra raza. Sí, es verdad, comentó Margaret sin dejar de arreglar las cobijas en el camastro que había hecho en el interior de la cueva que les servía de refugio. Entre las actividades de ayuda de Santiago para abastecer de agua dulce a los colonos y enseñarle los mejores lugares para la caza de animales y la pesca, la historia de amor entre los 2 jóvenes siguió su curso, acelerándose con la heroica acción de Santiago, que salvó a Margaret de ser mordida por una víbora de cascabel, sufriendo él la mordedura a riesgo de su propia vida, pues pasó días enteros entre la vida y la muerte, eso sí, bajo los atentos cuidados de Margaret, lo cual provocó más acercamiento, y sucediendo así que Santiago, cuando tuvo una leve mejoría, decide nadar en el mar. Y entonces, cuando Santiago salió de nadar, se dirigió a la tienda donde esos días se había debatido entre la vida y la muerte.
Ahí permaneció solo y en silencio hasta que una fuerza lo obligó a levantarse. Siguiendo un sonido que retumbaba en su cabeza, comenzó a bailar las danzas que poco antes sus hermanos realizaron como ofrenda por su salud. Margaret le llevó la cena y lo encontró siguiendo el compás silencioso de su danza. Solo traía un pantalón de manta que terminaba en sus piernas y lucía el torso desnudo que señalaba sus ejercitados músculos. La joven se detuvo para observar la escena. Santiago continuó concentrado en su silencioso ritual, sin percatarse de la presencia de la joven. Al ver aquella escena, fue inevitable que Margaret no pensaba en la diferencia de costumbres tan distintas, tan dispares. Se trataba de dos mundos distantes, paralelos, que parecían no tener un punto de contacto. No solo eran evidentes las características de raza, sino cultura y religión. Costumbres tan distintas que parecían no reconocerse como parte de un mismo planeta. Los movimientos de aquella danza perlaban de sudor la piel del muchacho, quien se prestaba a bañarse con 2 cubetas de agua dulce que tenía en la piel. De pronto, de manera natural y sin malicia, se bajó el pantalón corto buscando el agua para bañarse cuando escuchó una voz. ¡No!, gritó Margaret tapándose los ojos al tener frente a ella la desnudez del joven indígena. ¿Qué tienes?, le preguntó Santiago sorprendido, mientras continuó bañándose con toda naturalidad. Para los indígenas no resultaba extraño que hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, se bañaran completamente desnudos en el mar o en el río. Turbada ante aquella natural que contrastaba con sus costumbres, Margaret optó por dejar la cena en cualquier lugar y salir a toda prisa de la tienda. Bien, hasta aquí esta primera de las muy interesantes 4 partes de nuestro homenaje a Carlos Zital. Los espero mañana. Festival, mi pueblito, San Miguel, Zapotitlán.